Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Continuamos esta semana compartiendo la cuarta parte del Catecismo Menor de Lutero en el Escudo de la Fe de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la segunda parte. Nos habían quedado dos preguntas o dos motivaciones que Lutero nos traía. Dice la tercera y cuarta parte, o las dos últimas preguntas. ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe que se apoya en dicha palabra de Dios ligada con el agua. Porque sin la palabra de Dios, el agua es simple agua y no es bautismo, pero con la palabra de Dios sí es bautismo. Es decir, es un agua de vida, llena de gracia y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo. Como San Pablo dice en el tercer capítulo de la carta a Tito, por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, termina diciendo el doctor Martín Lutero. Y la cuarta motivación de Lutero respecto del bautismo dice: ¿qué significa este bautizar con agua? Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios y que debe morir con todos sus pecados y sus malos deseos. Asimismo, también cada día debe surgir y resucitar el nuevo hombre para vivir eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto?, dice Martín Lutero. En la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta aquí, con esto podríamos decir, abordamos el tema del bautismo. En el sábado pasado habíamos tocado los dos primeros aspectos, qué era el bautismo y qué dones o qué beneficios confería el bautismo y dónde se encontraba esto en el texto bíblico. Hoy el doctor Martín Lutero nos trae estas dos preguntas. ¿Se acuerdan que dijimos que sacramento era un signo, ¿sí? Un signo, es decir, el agua,
visible que transmitía una gracia invisible, que transmitía un don, un regalo invisible. El testimonio de que somos hijas e hijos de Dios. Ahora bien, dice Martín Lutero, el agua sola hace este efecto del sacramento por el cual nosotras y nosotros simplemente con derramar agua ya somos bautizados. Dice, efectivamente no. Es como si en realidad Martín Lutero dijera, bueno, si todos los días nos bañamos, prendemos la ducha y nos bañamos y nos cae el agua, eso ya por sí solo es un bautismo. Martín Lutero dice, no, porque en realidad falta la palabra creadora de Dios. Dios es el que crea a través de su palabra ese momento único por el cual nosotros volvemos a, de algún modo, a tomar conciencia de nuestro ser hijos e hijas de Dios, del lavamiento y de la regeneración en el Espíritu Santo. Fíjense qué importante que es que sea pronunciada la palabra de Dios en todos los sacramentos, tanto en el bautismo como en la Santa Cena. Tiene que ir acompañado el símbolo, el gesto, ya sea agua para el bautismo o el pan y el vino para la Santa Cena, junto con la palabra de Dios que acompaña ese gesto, le da sentido, crea esa realidad, por la cual decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cabe aclarar qué pasaría si, por ejemplo, yo todos los días me ducho junto con el agua que me corre, digo las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, no es que cada uno puede autobautizarse. Se necesita de un otro testigo, de un otro bautizado, de alguien bautizado que está en el camino del Señor, que está también en su iglesia, que forma parte del pueblo de Dios, que pronuncie esas palabras, en primer lugar. En segundo lugar, el bautismo es único e irrepetible. Si no me equivoco, esto ya lo dijimos en la grabación, en el podcast del sábado pasado, donde afirmamos que el bautismo era único e irrepetible. Por lo tanto, si fuimos bautizados con el agua y después fue pronunciada juntamente con el agua las palabras de la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús, entonces no hace falta volver a bautizarse. Por eso es que si una persona que fue bautizada en la Iglesia Católica, después de que decide, o porque se cambió de barrio o de casa y de repente se siente más cómoda en nuestra iglesia, no necesita ser bautizada si fue bautizada en la fórmula trinitaria y con agua, ¿sí? Siempre hay que preguntar, ¿tu bautismo fue con agua? Ya sea en una pileta, ya sea en un río, ya sea en un arroyo, en el mar, no hay ningún problema, o en una pila bautismal, siempre es agua. Y con la fórmula trinitaria, no en el nombre de Jesús, no con otra fórmula. Siempre y cuando haya sido así, entonces no hace falta volver a bautizarnos. Por lo tanto, vuelvo con el ejemplo de la ducha. No es solamente el agua, hay que decir la palabra. No me puedo autobautizar, por lo tanto, no es que yo cada vez que me ducho, entonces puedo practicar mi bautismo, mi autobautismo. Y una vez que fui bautizado, bautizada, es para toda la vida, es una identidad,
es un sello, es una marca, es algo de lo cual me fue conferido, me fue regalado. Yo puedo renunciar más adelante si quisiera a mi bautismo. Claro que lo puedo hacer. El día de mañana yo fui bautizado de niño, de niña. Y después digo, la verdad es que no quiero saber nada con esto. Eso no impide que siga siendo bautizado, bautizada para toda la vida. Es una vocación a la que nosotros fuimos llamadas y llamados. Es un regalo que por más que vos quieras devolverlo, siempre te va a acompañar toda tu vida. Es un paso sumamente importante el bautismo de una persona. Por eso, si un papá, una mamá, un padrino, una madrina acompaña a su ahijado, a su catecúmeno, qué importante es la decisión. Por eso están las charlas prebautismales. ¿Por qué? Porque realmente es un paso importante y es para toda la vida. Es como la decisión prácticamente de traer un hijo al mundo a este nivel de envergadura. ¿Por qué? Porque realmente uno tiene que pensarlo muy bien, porque implica que una persona para toda su vida va a estar atravesada por esta identidad, por este sello indeleble de su bautismo. Pero como dice Lutero, el agua sola no hace esto, sino el agua con la palabra creadora de Dios, por la cual tenemos el lavamiento de regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que se derrama en nosotros abundantemente. La segunda parte, que me parece muy interesante, aborda un tema del todo particular. ¿Qué significa este bautizar? Bautizar con agua, pregunta el doctor Martín Lutero. Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios. Acá quiero contar varias cosas. Primero, desde la experiencia pastoral, claramente. Muchas veces me preguntan, pastor, quiero bautizar a mi hijo, a mi hija para que esté protegido y que no le pase nada, que no se enferme y Dios no lo permita, que si se muera, entonces no vaya al cielo. A ver, no bautizamos porque es una bendición. Para eso lleva a tu hijo a la iglesia o pedirle al pastor o a la pastora que vaya a tu casa y le dé una bendición a tu hijo o a tu hija, así como bendecimos en el culto. No necesita el bautismo, no es una bendición especial y casi como un pase mágico por el cual el bautismo confiere la protección de Dios contra los males, ya sea de enfermedad o ya sea de alguna desgracia a tu hijo o a tu hija. El bautismo no tiene ese sentido de bautizar porque entonces es una bendición, ¿sí? Es una bendición. Para eso existe, por ejemplo, en la iglesia reformada de tradición calvinista, que existe la presentación de los niños a la iglesia, al templo, a Dios. Se presentan los niños y en otro momento, ¿sí? En otro momento está el bautismo, que puede ser tanto de niño o de más adulto. Entonces esa presentación tiene el carácter de presentación a Dios, que Dios lo reconozca como hijo, como hija y le dé la bendición a través de la comunidad, del pastor, de la pastora, y no está el bautismo como sacramento para eso.
Por lo tanto, la primera cosa que hay que saber es que el bautismo no tiene este sentido, al menos, que le damos y que se va haciendo cada vez costumbre, y que de repente lo hacemos, y que es muy habitualmente cuando vienen y me dicen: pastor, quiero bautizar a mi hijo, mi hija, para que Dios lo proteja, para que no se enferme, o no está durmiendo bien últimamente, entonces lo vamos a bautizar. Lutero explica esto. ¿Qué significa este bautizar con agua? Significa que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios, que debemos morir a nuestros pecados, nuestros malos deseos. Y acá viene otra cuestión. San Agustín, al principio, en el siglo octavo de la era cristiana ya, él era obispo en el norte de África, y entonces él dice: bueno, pero ¿a partir de qué momento y cómo es que somos pecadores? ¿Sí? Entonces escribió acerca de la teología del pecado original. El pecado original es la que heredamos de nuestros padres, y Agustín decía claramente que tenía que ver a través de la relación sexual, ¿sí? Esto lo propuso Agustín. Entonces somos pecadores, nacemos con ese pecado original, y el bautismo es un lavamiento de este pecado original con el que nacemos. En realidad, el pecado original hoy día lo podemos explicar desde otro ámbito, desde otra postura. Nosotros como seres humanos somos limitados, somos imperfectos. Somos hechos de barro, dice el texto bíblico, ¿no? Eso habla de nuestra fragilidad. Por lo tanto, el bautismo como lavamiento del pecado, en realidad, un inocente, una persona que acaba de nacer, que tiene 2 o 3 meses de vida, ¿qué pecado comete más que llorar y molestar a los padres a la noche cuando duerme porque quiere tomar la teta o la leche? Digo, no existe, digamos, una maldad. Ahora, lo que nosotros queremos reafirmar con el bautismo no es justamente esta limpieza del pecado original. Esto es una elucubración teológica que se fue pasando. Lo que queremos señalar es que nosotros tenemos que morir, como dice Lutero, a este viejo Adán para nacer a vida nueva en Cristo. Y acá realmente me parece sumamente importante esto: volver a resucitar a un hombre nuevo, a una mujer nueva, para vivir delante de Dios en justicia y en pureza. Es decir, que Dios, cuando nos hizo a los seres humanos, sopló sobre nosotros aliento de vida, miró la obra de la creación, se reconoció y dijo que éramos imagen y semejanza suya. Cuando interviene el pecado por la desobediencia en la humanidad, en realidad esa humanidad se desfigura. Es como si yo hago una artesanía de barro. De repente le agarra la lluvia y empieza a derretirse ese barro, y yo había hecho un florero y ese florero se derrite, ya no es más un florero. Entonces el artista dice: pero yo no reconozco esa obra como parte mía. De la misma manera, Dios, cuando la desobediencia, el pecado, el viejo Adán, dice, ¿no? Es esto, ¿no? El hombre con todas sus mañas, la mujer con todas sus mañas, con sus rebeldías, con su proyecto personal fuera del proyecto y del plan de Dios, se autoconstruye fuera del plan de Dios, se va desfigurando de la imagen que Dios tiene
sobre cada una y cada uno de nosotros, de esa imagen que imprimió en cada uno y cada una de nosotros, y por lo tanto el bautismo entonces lo que viene es a recuperarnos esa imagen de hijo, hija de Dios, a imagen del nuevo Adán, a imagen de Jesucristo, no del viejo Adán de desobediencia. Entonces no tiene que ver con el pecado original puntualmente, porque ahí en realidad no, esto es una interpretación teológica que nos viene dada desde San Agustín a esta parte. Pero hoy valdría la pena reformular esa concepción teológica para poder pensarnos como la posibilidad del bautismo de celebrar, reafirmar que somos hijas e hijos de Dios y que de verdad estamos llamados todo el tiempo a ser imagen y semejanza de este Dios que nos creó, a su imagen y semejanza, y que la hemos perdido justamente porque este barro en el que fuimos hechos perdió su forma. Por lo tanto, ya sabemos que entonces no es una bendición especial el bautismo, tampoco es esta cuestión así del lavatorio del pecado original. Esta es, digamos, una fórmula que quedó ya casi en nuestro vocabulario, pero deberíamos reafirmar que queremos vivir a imagen de Jesucristo. Jesucristo ahora es nuestro modelo, es la perfección del ser humano que todos anhelamos. Sepultar el hombre viejo, ¿sí? Por eso es que antiguamente un bebé o un joven o una joven venía bautizado en una pileta o en un río o en el mar, y entonces moría al hombre viejo y renacía, digamos, se hundía la persona totalmente en agua para que vuelvan a nacer. Es un gesto de resurrección el gesto del bautismo, ¿sí? Es un morir y volver a nacer, es una Pascua, estamos celebrando la Pascua. De hecho, la iglesia primitiva celebraba el bautismo el único día, el día sábado santo, que era esa noche en la cual se esperaba la vigilia de la resurrección. No era que había bautismo cualquier domingo durante el año, sino que solamente esa noche se bautizaba, y de alguna manera con este sacramento se celebraba la Pascua de cada persona que moría a su antigua vida, con sus vicios, con su pecado, con su desfigurado estilo de vida del hombre viejo, del Adán, y volvía a nacer a Cristo. Como Cristo había muerto y ha sido sepultado y después resucitaba, del mismo modo el catecúmeno que se había preparado durante un buen tiempo volvía a ser hijo, hija de, incorporado a la iglesia. La figura del catecúmeno era una figura importante, es decir, no tenía todavía participación plena en la asamblea, no podía participar de la Santa Cena, no podía participar de las celebraciones, pero sí tenía un espacio en la comunidad, y cuando era bautizado era incorporado plenamente a la comunidad. Hasta tanto no estaba bautizado, no lo hacía. Vale la aclaración, y con esto quiero cerrar el tema del bautismo, que en nuestras comunidades, sobre todo en el ámbito del protestantismo, hemos empezado a valorar mucho la confirmación. Pero la confirmación no es un sacramento, sino es un acto pastoral, por el cual cada joven viene a la iglesia y reafirma su fe en el bautismo. Ahora, no sería necesario la confirmación si cada familia, cuando lleva a su hijo o su hija a bautizar, de verdad
lo hace con este sentido con el que estamos hablando. O si un joven en edad de conciencia decide bautizarse y entonces celebramos, es una comunidad donde hasta el momento del bautismo sos un catecúmeno, una catecúmena, y después sos un bautizado miembro de la iglesia. Entonces nos haría falta la confirmación, por ejemplo. Eso es un ritual que vino a suplir la decisión propia personal, pero deberíamos poner más énfasis en el bautismo. ¿Y qué pasa, pastor, si alguien llega a morir y no está bautizado? A ver, ¿de verdad pensamos que una persona, un niño, una niña que muere sin el bautismo, Dios no lo va a recibir como hija, hijo de Dios, en su casa, en el cielo, en la eternidad? Dios no crea, no da la vida para después no buscar la manera, no reclamar para sí el que Él es el papá de cada una y cada uno de nosotros. Por eso creo que tenemos que tomar con seriedad nuestro bautismo personal. Es decir, ¿vos sabés qué día fuiste bautizado o bautizada? Bueno, si no lo sabés, busca tu día de confirmación, tu día de bautismo, tu certificado, y ese día celebra como el día de tu nacimiento a la vida de la vida cristiana. ¿Sí? Ese es tu día de nacimiento. Y a partir de ahí sos hija, hijo de Dios, plenamente con un documento, digamos. Pero siempre fuiste hijo de hija de Dios, ¿sí? Ahora, también es necesario que como iglesia nos replanteemos aspectos de la confirmación, aspectos que se nos van metiendo por la cultura moderna, como que el bautismo es una bendición especial, es una protección de Dios, y todas estas cosas que fuimos enumerando hoy y que en realidad se nos van colando en nuestra iglesia, pero que no forman parte de nuestro más profundo acervo de fe, de la cual el protestantismo viene a revalorizar. Por eso tomemos en serio el sacramento del bautismo como nuestra identidad de lo que realmente somos llamados hijos e hijas de Dios. Con esto y con con el podcast del sábado pasado completamos muy por arriba, pero podemos seguir charlando todavía, el sacramento del bautismo. La próxima semana ya empezaremos a charlar, a compartir sobre el sacramento del altar o la Santa Cena. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.